Queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Es una gran alegría, es una gran bendición poder comenzar nuevamente un fin de semana, un inicio de semana con el entusiasmo, con el deseo y sobre todo con la buena voluntad de escuchar la palabra de Dios. Hoy en el evangelio de este día, Jesús nos va a hablar del escándalo. Jesús nos va a hablar de la corrección fraterna, pero también que debemos de pedir la fe para poder sobrellevar el escándalo y poder ser misericordioso con los demás. Ojalá que al escuchar el evangelio nos hagamos la pregunta: porque hay dos formas de ver el escándalo. Uno, que alguien lo hace el escándalo y yo me escandalizo por el escándalo del otro. ¿O soy yo motivo de escándalo por los demás? Esa es la pregunta que hoy lo vamos a hacer en el evangelio de este día, que está tomado de San Lucas, en el capítulo 17, versículo 1 al 6. San Lucas, capítulo 17, versículo del 1 al 6. Y lo vamos a hacer diciendo como nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no hayan escándalos, pero ay de aquel por quien vengan. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y lo arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Anden, pues, con cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, le perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran una fe como un grano de mostaza, habrían dicho a ese morera: arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este preciso momento vamos a meditar la palabra, pero no podemos meditarla sin antes pedir la intervención del Espíritu Santo. Vamos a decir todos juntos esta oración que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, pidiendo el entendimiento, pidiendo la sabiduría, pidiendo las palabras que vengan de Dios y no de parte nuestra. Vamos a decir todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos, sean bienvenidos a la reflexión del Evangelio, esperando que todos nos encontremos bien, que nos abriguemos porque está muy frío ahora acá, pero siempre con la disponibilidad de saber que hay un Dios. Alabamos y bendecimos al Señor porque siempre nos permite estar aquí para poder meditar el Evangelio. Y sabiendo que muchos de los que van a compartir el Evangelio van a poder meditar el Evangelio, hoy el Señor les va a decir algo muy importante. Jesús hoy nos habla de 3 cosas. Hablamos del escándalo, de la corrección fraterna, que eso es la invitación a nosotros a ser misericordiosos,
las cuantas veces más se equivoque el hermano y se arrepiente, dice el Señor, debemos de perdonarlo, debemos de ser misericordiosos, pero también es necesario, Jesús nos dice que pidamos la fe como la pidieron los discípulos, porque solo un hombre de fe, un hombre verdaderamente y una mujer de fe serán capaces de siempre vivir alejado de todo escándalo y apegado a la misericordia y al perdón de los demás. Solo un hombre de fe, y para eso se necesita tener fe para mover todos los obstáculos, las montañas de obstáculos que puedan haber en nuestras vidas y en nuestro corazón. Pero vamos a comenzar meditando en la primera parte, lo que es un escándalo. Les decía al principio que hay dos formas de ver el escándalo. Uno, que hace el escándalo y yo me puedo escandalizar con el otro. Cuando yo no soy capaz de perdonarlo, cuando yo me convierto en juez del otro, yo soy un escándalo. Cuando en lugar de saber que aquel, por su debilidad, por su fragilidad, cayó en un error y yo me convierto en un tribunal, ese es un escándalo para mí, y no solo para mí, sino que lo voy a participar para los demás, sabiendo que mi lengua no me la voy a cortar, no me la voy a detener, sino que voy a seguir comentando el problema, el error de que cayó el hermano y yo estoy haciendo motivo de escándalo. Jesús le dijo a sus discípulos, mire cómo le dijo: es imposible que no hayan escándalo. Esta es una llamada de atención para aquellos que piensan que en la iglesia solo hay ángeles. Esta es una llamada de atención para aquellas personas que piensan que todo lo que ven en las imágenes de los santos, así fueron los santos. No, los santos se purificaron luchando contra sus propias imperfecciones. Esto es importante. Jesús nos dice, es imposible, porque muchos, queridos hermanos, se alejan de la iglesia cuando miran un mal testimonio, un sacerdote, una religiosa, un religioso o un laico que da un mal testimonio y se alejan. Y eso lo voy a aplicar de otra forma también por aquel que hace los escándalos. Pero Jesús nos dice que es imposible. Siempre van a haber malos testimonios. Siempre van a haber escándalos. ¿Cómo así? Si ustedes van a la historia de la iglesia, desde las primeras comunidades, desde Pedro, Pablo y los apóstoles, habían comunidades que hubieron escándalos. Es imposible, hermano. Es imposible que usted en la iglesia no vaya a ver un sacerdote que se porte mal, un laico que no dé un buen testimonio. Pero es imposible, siempre. Pero hay una sentencia. Hay una sentencia por aquel que es motivo de escándalo. Miren cómo lo dice Jesús. Pero hay de aquel por quien vienen los escándalos. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y lo arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Es imposible. Pero hay de aquel. Y Jesús dice, es más fácil que le amarren, sería preferible que le amarren una piedra de molino, y una piedra en el tiempo de Jesús, si ustedes se van a estudiar cómo era la piedra de molino, era una piedra grandota donde machacaban el trigo, los granos y la convertían en harina. Era una piedra pesada. Y esto Jesús lo hace en referencia para aquellos que en apariencia religiosa andan viviendo una vida doble. Ahora la voy a explicar en el que se escandaliza y en el que es motivo de escándalo. Hay sacerdotes, querido hermano y hermana, que no son santos, que escandalizan al pueblo cuando dan un mal testimonio. Pero aquí está la sentencia. Es preferible que ese sacerdote se amarre una piedra de molino y se arroje al fondo del mar. Lo dice la palabra. Hay laicos, hermanos y hermanas, que le andan codiciando la esposa a su prójimo o andan haciendo sus injusticias tanto dentro como fuera de la iglesia. Pero es preferible, dice el Señor, que le amarren una piedra de molino y se arroje.
Ahora bien, ese es el que es motivo de escándalo. Cuando yo participo del escándalo es cuando yo no soy, cuando yo me convierto en tribunal y en juez del otro, que yo lo condeno. ¿Y cómo lo condeno? Tal vez no de una forma personal que le voy a decir las cosas. Lo condeno siendo chismoso, chismosa, que yo en lugar de orar por este hermano, de orar por este sacerdote, de orar por este matrimonio que se equivocaron, yo lo estoy acusando y lo acuso con otro de mis hermanos y soy motivo de escándalo para los demás. Me escandalizo yo, pero también participo llevando a otros al escándalo. Y es de tener cuidado porque ahí caemos en un doble pecado. La palabra nos invita que nosotros no tenemos que caer porque dice, al final dice en el versículo 3, anden pues con cuidado. ¿Qué significa? Que yo soy frágil, hermano, que yo me puedo equivocar, pero tengo que tener cuidado. Usted, hermano servidor, usted, hermano que participa de un servicio, ande con cuidado. Cuando yo miro a muchos servidores que hasta en el Facebook andan con tragos allí, hasta en el Facebook andan bailando la quebradita, no sé cómo le llaman, anden pues con cuidado porque hay muchas ovejas, pastores, predicadores, hay muchas ovejas que están viendo sus actitudes, están viendo sus testimonios. Y no es culpa de la oveja, es de usted y de mí que estamos siendo escándalo para estas, hermanos, nuevos. Mucha gente no le gusta que uno les diga esto, pero hermano, es la realidad, la palabra. Yo no le digo que soy perfecto, yo me equivoco. Pero tengo que tener cuidado de no ser yo escándalo ni motivo de escándalo. ¿Cómo lo dice Jesús? Miren cómo lo dice. Que escandalizar a uno de estos pequeños, más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y lo arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Anden pues con cuidado, servidores, anden, yo no les digo escóndanse, no, si es que para vivir feliz, para vivir la vida de Cristo, no se necesita andar bailando quebraditas, bailando el perreo, lo que sea. Se necesita alegrarse con la alegría del Espíritu Santo y transmitírselo a los demás, porque hay ojos de personas nuevas que nos están viendo como predicadores, como servidores, como personas que servimos en la iglesia. Y si nosotros somos motivo de escándalo, aquí está la sentencia que dice Jesús. Más le vale que le amarren una piedra de molino y se lo arrojen al mar. Es imposible, dice Jesús, que no haya un escándalo, pero tenemos que tener cuidado. No es que nosotros vamos a esconderlos, andar en el pecado, no, de vivir una vida de testimonio, una vida que se nos crea lo que hablamos, de lo que predicamos, de lo que lo decimos, porque muchas veces nos podemos convertir en falsos cristianos, en falsas personas que aparentan una apariencia religiosa, pero después como que estamos, como la India María, no somos ni de aquí ni de allá. Cuidado con ese escándalo. Aquí vienen los sacerdotes, vienen las religiosas, los religiosos y nosotros los laicos. Porque podemos ser motivo de escándalo de uno de los pequeños, de aquellos que van llegando a la iglesia, de aquellos que van heridos, vienen heridos del mundo y nos miran con una cerveza, nos miran con un trago de tequila, nos miran bailando donde quiera, bailando la quebradita, bailando. Y me van a decir, hermano, pero es que bailar no es malo. No, es que bailar no es malo. El escándalo es el malo, hermano. El escándalo. Pero tomarle una copa de vino no es malo. No, si no es malo. El escándalo es el malo. Ese es el malo. Cuando yo soy motivo de escándalo. A muchos servidores, por eso a veces no les gusta. Se enojan, pero es la realidad. Porque no quieren vivir un proceso de conversión. Quieren estar una parte en el mundo y otra parte. El día sábado estoy bailando, estoy chupando, estoy emborrachándome. Y el día domingo estoy alabaré. No, hermano. Hay que ser serio en la vida cristiana. Jesús lo dice. Es imposible que no hayan escándalo. Pero hay de aquel por quien vengan los escándalos. Le es más fácil, dice el Señor, que le amarren una piedra al molino que escandalizar
a uno de mis pequeños. La advertencia, ¿qué nos dice Jesús? La exhortación, anden pues con cuidado. Tengamos cuidado de cómo hablamos, de cómo actuamos, de cómo practicamos lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hablamos. Porque una cosa es predicar y otra cosa es vivir lo que usted y yo predicamos. Eso, hermano, cuesta, es un proceso. Pero hay dos formas de ver el escándalo. Por eso los expliqué. Una, que soy yo el que escandalizo con un mal testimonio. Pero también yo puedo ser escándalo cuando también con mi lengota, con mi lengua, que a veces tengo que no me sirve ni para rezar, puedo llevar a otros a escandalizarlo cuando me convierto en tribunal y en juez del otro, que estoy criticándolo y le estoy participando a mi hermano, a mi compañero. Es imposible, dice Jesús. Número 2. Ahora bien, si se equivoca, la invitación del evangelio de este día es también a corregirlo, pero también a perdonarlo. Para los que dicen que no, que hay que dejar al hermanito ahí que haga lo que él quiera, que no, que sigan el adulterio, que sigan la fornicación, hermano, y de todos modos el Señor es misericordioso, sí, pero oigan bien lo que dice. Si tu hermano peca, corrígelo, corrígelo. Pero ¿cómo tiene que hacer esa corrección? Condenándolo, juzgándolo, criticándolo, llevando el chisme, llevando el chambre, ¿o cómo? ¿Cómo tiene que ser esa corrección? Dice Jesús. Si ustedes se van a la Biblia, Jerusalén dice la corrección fraterna, una corrección amorosa, una corrección con ternura, como Jesús corregía. Cuando aquella mujer llevaron que era prostituta y los unos la querían matar a pedradas, pero más en cambio Jesús le dijo estas palabras: ¿quién te condena? ¿Quién te condena? Nadie, Señor. Ni yo te condeno. Vete, esta es la corrección. Vete y no vuelvas a pecar más. Allí Jesús amplió las dos cosas: la misericordia, pero también la corrección. Te equivocaste, no te vuelvas a equivocar. Esa es la corrección. Si yo ahí veo a un hermano y a veces, créanme, me da mucho sentimiento, porque quisiera decirle yo al hermano, hermano, no estás actuando bien. Pero ¿sabe qué es el problema? Que salen bravucos, salen enojados y se retiran de uno. Yo sí tienen que corregirme, corríjanme, hermano, y lo acepto con mucho amor. Pueden hasta incluso comentar y yo lo acepto, ¿verdad? Pero que tenga validez la corrección, que tenga una solidez de lo que yo voy a decir, porque la corrección no es juzgar, la corrección no es condenar, la corrección no es tomar juicio, la corrección es ayudar. El apóstol Santiago dice: si a un hermano ha pecado y yo lo corrijo, le ayudo a que él borre sus pecados y también borro los míos, corrigiéndolo, pero con amor fraterno, diciéndole: hermano, no está bien lo que tú estás haciendo, hermano, te estás equivocando, no lo sigas haciendo. Pero si ya voy y le digo: te me vas de aquí del grupo porque te equivocaste, te me vas de aquí del ministerio porque te equivocaste, no. Hay que ser misericordioso. Por eso los apóstoles dijeron: Señor, si es que vamos a ver esto, si es que van a haber estos fallos, si es que hay que perdonar, si hay que corregir, Señor, aumentanos la fe. Porque sin fe no podemos hacer esto. Solo un hombre, le dije al principio, de fe y mujer de fe puede superar esto. El cuidado de no ser escándalo, pero también de vivir una vida fraterna en la corrección. Viene el tercer punto. Si tu hermano, dice, óigame bien, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelven a ti diciendo: me arrepiento, le perdonarás. O sea, tú y yo estamos llamados a vivir una vida de misericordia en todo el tiempo. Ay, hermano, pero esto es difícil. ¿Y cómo pues y yo estoy soportando si Jesús soportó todos los insultos? Jesús soportó todas las
los azotes que le hicieron. Jesús soportó todas las escupidas que le daban. Y Él perdonó todavía en la cruz diciendo, Señor, perdónale, porque no saben lo que hacen. Y miren, esta es una de las bienaventuranzas que debemos de vivir. Cuando Jesús dice algo bien importante, en el versículo 7 del capítulo 5 de San Mateo, esto no es el evangelio, pero agarro este texto para que vean lo que es vivir la misericordia, vivir perdonando y cuál es el resultado, cuál va a ser la recompensa del que vive la misericordia y vive el perdón. Dice el versículo 7 del capítulo 5 de San Mateo, no es el evangelio, este es un texto que yo agarro de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. San Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si 7 veces viene diciendo aquel hermano, perdóname, dice el Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Perdonarlo. Si vuelve a ti diciendo, me arrepiento, lo perdonarás. Tiene que haber también un grado de arrepentimiento de la persona, porque no es posible, querido hermano, que el perdón no tenga efecto en aquella persona que tal vez está golpeando, que está insultando ya 7 veces y no se ha arrepentido. Tiene que haber un pecado que sea diferente, que te haya arrepentido diferentemente de esta situación y tú lo perdones. Pero si es en el mismo pecado, imagínate 7 veces golpeando a la pobre señora y no ha habido un arrepentimiento. Pero dice, tiene que ver esta condición, arrepentimiento, para que el perdón y la misericordia sea efectiva en el que lo pide y en el que lo da. Esto es importante. Y por último, meditando el evangelio de este día, los discípulos dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Señor les dijo, si tuvieran una fe como un grano de mostaza, habrían dicho a esta morera, arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. Palabra del Señor. ¿Qué aprendemos aquí, hermano? ¿Qué aprendemos aquí? Número 1. Jesús hoy nos invita a tener cuidado de no ser escándalo para los otros ni motivo de escándalo para los que me rodean. Porque con mi mal testimonio yo puedo ser escándalo, pero también, aunque no haya caído en un escándalo, yo puedo ser partícipe de ese escándalo cuando yo ando de chismosos y de chismosa comentando el error del hermano y estoy escandaloso, siendo como un puente, como una conexión más grande del escándalo. Tengamos cuidado, dice el Señor. Número 2. Jesús hoy me invita en el evangelio a ser misericordioso, a corregir con amor, con misericordia, porque solo una persona que vive, que practica la misericordia, alcanzará misericordia, pero también debemos de ser fraternos en la corrección. Una cosa es ser juez, tribunal, y otra cosa es que usted sea ese bálsamo que va a curar las heridas por medio de la misericordia y el perdón de aquella persona que viene arrepentido. Y por último, para que nosotros podamos entender esta palabra, debemos de reconocer que todos fallamos, que todos nos equivocamos, que todos tenemos debilidades, que todos en alguna otra ocasión vamos a necesitar de que se nos amplíe la misericordia en nosotros. Recordemos esto. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Pidiendo la fe. Señor, digámosle ahora en esta mañana, aumentanos la fe, para que esa fe pueda tener la fuerza de mover todo obstáculo que en mi corazón a veces hay y no puede ni siquiera ser capaz de perdonar, de corregir, ni siquiera de ser motivo de escándalo. Que el Señor, pues, y nuestra Madre Santísima nos ayude siempre a vivir la palabra por su intercesión. Amén
y amén. Recordándoles, queridos hermanos, la invitación. Estamos de fiesta ya esta semana, es la víspera de nuestro aniversario, nuestro grupo de oración, el amor de Dios. Estamos de fiesta. Cumplimos 43 años de existencia, renovación carismática, del grupo de oración de la renovación carismática católica de la parroquia San Marco Evangelista. Este 19 estamos de manteles largos y todos somos invitados a esta gran fiesta. A partir de las 2 de la tarde comenzamos la alegría pues de vivir como un grupo, como una comunidad, 43 años. Este fin de semana, este próximo domingo, la asamblea será el aniversario, la fiesta. Vengan y compartamos la alegría de vivir en el espíritu, la alegría de vivir en comunidad, la alegría de vivir en una parroquia, porque es la parroquia San Marco Evangelista donde nació este grupo. Así es que todos pasemos la voz, compartamos el flyer, servidores, compartamos la noticia, alegrémonos. Y es un modo de evangelizar, recuerde, no pensemos cuánta gente va a llegar, pensemos que el Señor se va a manifestar en la mucha gente que va a llegar a compartir con nosotros esta fiesta. Todos somos invitados y se van a dar cuenta lo que es vivir la alegría, 43 años en el espíritu de la renovación carismática. Así es que a partir de este domingo 19, a partir de las 2 de la tarde, todos estamos invitados. Y también invitarles, queridos hermanos, a que compartan el evangelio por medio de las redes sociales. Estamos en Facebook, dándole likes, compartiendo. Aquí no se trata el protagonismo de la persona, no, se trata del protagonismo de Jesús, evangelio que le llevamos. También estamos en las redes, en YouTube, pueden suscribirse, ahí aparece por José Ayala, predicador católico. Ustedes pueden suscribirse y así poder llegar a más personas llevando la palabra de Dios. Les agradecemos mucho, que Dios les bendiga, reciban un abrazo de paz y bien. Alabado sea Jesucristo, hermano.